vamos a empezar con la actualización de lo que son los protocolos del asma y la bronquiolitis. El día de hoy, la doctora María José Montealegre, ella es especialista en pediatría de nuestro hospital, con amplia experiencia, nos va a hacer la ponencia. Bueno, le damos un cordial saludo y de una vez les digo muchísimas gracias por estar presentes hoy. Bueno, buenos días a todos. Hoy realmente lo que quería hacer era como un pequeño repaso, un poquitito sobre los nuevos protocolos. Bueno, realmente no son nuevos, son los protocolos que hemos manejado desde hace ya varios tiempo a nivel del Hospital de Niños y que realmente los seguimos aplicando a nivel del hospital. Y queríamos hacer un pequeño repaso, sobre todo que estamos en la época respiratoria, manejando un montón, ¿verdad?, de chiquititos con bronquiolitis. Y básicamente, ¿verdad?, pues asma que también nos llega muchísimo en esta época respiratoria. Entonces, básicamente la idea era hacer un mini resumen y hablar más que todo un poco de los protocolos, sobre todo lo que hay que hacer en emergencias y ver cómo podemos organizarnos todos un poquitito mejor. Entonces vamos a empezar un poquitito con la bronquiolitis, ¿de acuerdo? Empezando por decir la definición, básicamente, que es una enfermedad infecciosa de las vías respiratorias inferiores que van a afectar principalmente a los lactantes. Es por eso que todos los chiquitillos, ¿verdad?, menores de 1 año son generalmente los que vamos a estar hospitalizando por la parte de la bronquiolitis. ¿Qué es básicamente la bronquiolitis y por qué es importante definirla? Porque de ahí vamos a depender el tratamiento que vamos a estar utilizando. Entonces, básicamente la inflamación aguda, ¿verdad?, que produce edema y aumento de la producción de moco a nivel de las vías aéreas pequeñas. ¿Quién es nuestro principal enemigo? Pues el que siempre vemos, el virus respiratorio sincicial, aunque también sabemos, ¿verdad? Y como hemos estado haciendo muchos los paneles respiratorios, sobre todo hemos estado viendo, ¿verdad?, que tenemos acompañando al virus respiratorio sincicial el rinovirus, que nos está causando muchas bronquiolitis, y también, ¿verdad?, el adenovirus y bueno, y el coronavirus, que también lo estamos enfrentando actualmente. Ok, cuando hablamos de bronquiolitis, también hay que recordar que como estamos hablando sobre todo de chiquitillos pequeñitos, van a haber algunos riesgos que vamos a tener que tomar en consideración cuando estamos valorando a ese chiquitillo que nos llaman por una bronquiolitis. Por ejemplo, no va a ser lo mismo una bronquiolitis en un niño, ¿verdad?, que ya está más grande, que está con lactancia materna exclusiva, que no ha tenido ningún problema. A diferencia, si tenemos además una bronquiolitis que está enfrentando, digamos, un bebito prematuro que puede bajo peso, que además de eso podría tener alguna cardiopatía o que fue oxígeno dependiente. Esta parte va a ser muy importante. Lo otro que también hay que tener en consideración, que se consideran factores de riesgo cuando estamos valorando a los chiquitillos con bronquiolitis, ¿verdad?, es si en la casa fuman, ¿verdad?, si hay hacinamiento, si vive mucha gente dentro de la casa, o, ¿verdad?, si estamos asociando un problema social. Con respecto a hacinamiento, sí, ¿verdad?, sí tenemos muchos chiquitillos ingresados que nos han salido con bronquiolitis con más de 3 diferentes virus. Por ejemplo, hace poquito tuvimos uno que tenía el virus respiratorio sincicial, el adenovirus, el rinovirus, y aparte de eso también tenía COVID. Entonces, ¿verdad? Y si vivían todo el mundo en hacinamiento y compartían muchos chiquitillos juntos. Entonces, esta parte sí va a ser muy importante a la hora de valorarlos, ¿verdad?, y asociar algunos otros factores de riesgo que podrían tener estos bebés. Entonces, básicamente, ¿cómo empiezan todas las bronquiolitis? Como todos el cuadrillo respiratorio, ¿de acuerdo? Empezamos con rinorrea, empezamos con tos, y básicamente el problema es que conforme va empeorando la congestión, empiezan ya a presentarse los signos de dificultad respiratoria. Y en los chiquitillos, recordar que lo que vamos a encontrar generalmente va a ser la presencia de aleteo nasal, ¿verdad? Vamos a empezar con taquipnea, que tal la vamos a definir de acuerdo a la edad que tenga cada chiquitillo. Muchas veces también vamos a empezar a presentar vamos a encontrar, perdón, diferentes manifestaciones respiratorias. Generalmente vamos a encontrar sibilancias, aunque también podemos encontrar crépitos y, ¿verdad?, asociar la parte de dificultad respiratoria. Ahora ya vamos a ver con respecto al manejo, que parte importante que tenemos que ver en estos chiquitillos es el estado de hidratación, porque muchas veces, ¿verdad?, secundaria todo, vienen con fiebre, vienen deshidratados y aparte de eso, ¿verdad?, con signos de franca dificultad respiratoria que tiende a empeorar muchísimo el cuadro. Y por eso les mencionaba, ¿verdad?, habría que ver, ¿verdad?, si estos chiquitillos vienen con fiebre o alteración del estado de conciencia, y vamos a ver dónde la oximetría va a jugar un papel importante con respecto al manejo que vamos a hacer con respecto a los chiquitillos. Este cuadrito lo puse porque me parece que es muy importante para uno conocer, ¿verdad?, los signos vitales que van a ser normales en los niños. Si ustedes ven, ¿verdad?, en nuestra población que estamos hablando ahorita, ¿verdad?, sobre todo van a ser los menores de 1 año, donde la frecuencia respiratoria normal va a ser desde 30 a 60 respiraciones por minuto. Por eso, si tenemos un lactante, ¿verdad?, que está con una bronquiolitis con frecuencias respiratorias por encima de 60, ¿verdad?, generalmente ya es un signo de que está con franca dificultad respiratoria.
y, ¿verdad? Conforme van creciendo, pues obviamente, ¿verdad? Las frecuencias respiratorias van a disminuir, pero por lo general, vean que, ¿verdad? Si ya tenemos frecuencias respiratorias por encima de 40, generalmente nos están diciendo, ¿verdad? Que están taquimnéicos y que les hace falta un poquitito más de apoyo. Ok, con respecto al abordaje y el manejo, en el hospital de niños y en el protocolo es muy claro, realmente hacer el hemograma, la PCR y el control metabólico no van a ser estudios de rutina, solamente si estamos sospechando sobre infección, al igual que hacer la radiografía de tórax. Tampoco es una prioridad. La parte más importante, vamos a ver, es mantener el niño, ¿verdad? Con una adecuada oxigenación e hidratación. Por lo tanto, básicamente lo que más nos interesa a nosotros van a ser esas medidas de soporte y control de síntomas que van a ser lo más importante para manejar a estos chiquitillos que nos llegan con bronquiolitis. Si eventualmente necesitamos un hemograma y una PCR, un control metabólico o la plaquita ya una vez, ¿verdad? Que el chiquitillo está más estable, pero la parte más importante va a ser ver cómo andamos con la parte de oxigenación y hidratación de este chiquitillo. Entonces, básicamente, ¿verdad? Lo más importante en los chiquitillos con bronquiolitis va a ser el aporte de oxígeno, que esta parte sí es muy importante recordarlo, ¿de acuerdo? El oxígeno se administra siempre, ¿verdad? Humidificado a través de la nasocánula, ¿verdad? Y básicamente con los chiquititos pequeñitos no usamos un flujo mayor a 2 litros, porfa, ¿verdad? Las naricitas de los chiquititos son muy chiquitillos, aumenta la posibilidad de sangrado nasal y por eso es súper importante que máximo 2 litros. Y si son muy chiquitillos, por lo general dejamos como máximo de flujo 1 litro más o menos. ¿Qué es lo que me interesa saber? Si tenemos un bebito, de acuerdo, que llega con datos de dificultad respiratoria, ya está taquipneico, ¿verdad? Tiene tirajes, le hacemos la saturación y la saturación real, que a veces es un poco difícil porque se mueven, ¿verdad? Y todo lo demás, y realmente estamos seguros que está por debajo de 92. La indicación, según el protocolo, es iniciar con oxígeno por nasocánula, ¿de acuerdo? Le vamos a dar un chance, por lo menos unos 15 minutos, a ver qué tal responde. Y si el bebito, a pesar de estar con oxígeno a 1 litro o a 2 litros, no tiene mejoría en esta etapa, pues sí habría que valorar, ¿verdad? Algún otro mecanismo para poder aportarles un poquito más de oxígeno. Generalmente, ¿verdad? Podemos utilizar antes de colocar la cánula de alto flujo, dependiendo de la edad del chiquitillo, ¿verdad? Podría ser un reservorio que también nos puede ayudar, o eventualmente, ¿verdad? Colocarle lo que sería la cánula de alto flujo según lo que nos va a indicar el protocolo actual. Básicamente, ¿cuáles van a ser los criterios más importantes para nosotros para pensar que ese bebito que llegó con una bronquiolitis realmente amerita, ¿verdad?, quedarse hospitalizado? Y obviamente, ¿verdad?, son esos bebitos que nos ingresan, que son chiquitillos y que están haciendo apneas, recordando que las apneas, ¿verdad?, van a ser pausas respiratorias de más de 10 segundos. Realmente las vamos a observar mucho más en chiquitillos pequeñitos prematuros, que es realmente donde más se presentan, pero igual, chiquitillos más grandes los pueden estar haciendo, ¿verdad?, apneas constantes y eso definitivamente es un signo de alarma. La otra razón por la cual generalmente los tenemos que dejar hospitalizados es dificultad para alimentarse. Como los chiquititos lactantes, sobre todo los pequeñitos, son respiradores nasales por excelencia, ¿verdad? Al estar llenos de moquillo, sí, se les dificulta respirar, comer y todo lo demás, y eso generalmente va a ser un signo de alarma para tener que dejarlos hospitalizados. Hablamos de dificultad respiratoria, por supuesto, ¿verdad? Estuvimos hablando de que en el protocolo nos hablan de taquipneas mayores a 70 respiraciones por minuto, pero según lo que estuvimos hablando, de acuerdo a la edad de cada uno de los pacientes, ¿verdad? Obviamente, si el bebito no se ve que está en buen estado general, que está muy somnoliento, que está dormido, que tenga algún tipo de alteración a nivel de... Sí, se nos está poniendo morado, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Por supuesto, saturaciones que estén por debajo del 90%, o si hay una situación social ahí importante que, ¿verdad?, nos esté poniendo en riesgo a este bebito que va a necesitar que lo hospitalicemos para la colocación de oxígeno y algo más. Ok, con respecto al tratamiento, realmente, ¿verdad? Existen diferentes tratamientos, aunque ya vamos a hablar un poquito con respecto a esto. Actualmente, el tratamiento indicado a través del Hospital de Niños es básicamente oxígeno y hidratación. Ahí menciono un poco los broncodilatadores y la adrenalina y los corticosteroides orales, intramusculares o inhalados, que realmente para la bronquiolitis no están indicados, a pesar de que en algunas ocasiones sí se utilizan, ¿verdad? Lo que sí definitivamente podemos utilizar va a ser el oxígeno, que ya hablamos un poquitillo de eso. Vamos a hidratar a los pacientes, ¿verdad? Aspiración nasal a través de la perita, ¿verdad? En caso de que los bebitos vengan muy congestionados o se hay que aspirarlos a nivel
hospitalario. Y lo que sí está indicado, ¿verdad? Que ya vamos a hablar un poquito después, es la solución hipertónica nebulizada del 3%, que ya la utilizamos en lo que son los pacientes que van a estar hospitalizados. ¿Cuándo se podría utilizar los broncodilatadores? Estamos refiriéndonos, ¿verdad?, a utilizar como prueba terapéutica el salbutamol, aunque en lo último que leí realmente nos decían que ya casi no lo estaban utilizando, ¿verdad? Pero básicamente podríamos considerar el uso de los broncodilatadores en pacientes que sí tengan antecedentes heredofamiliares de asma, de rinitis alérgica o eczema importante, ¿de acuerdo? ¿Y con qué dosis vamos a empezar, verdad? Generalmente con salbutamol a 0.5 cc con 2.5 cc de solución fisiológica. Lo que sí hay que tener claro, de acuerdo, es que si lo vamos a utilizar, eso sí deberían ser en bebitos mayores de 6 meses. Ok, entonces ya decidimos hospitalizar a este bebito que está, ¿verdad?, con franca dificultad respiratoria. Y básicamente, ¿qué nos interesa? ¿Verdad? Que estamos hablando que en el manejo inicial hemos dicho, bueno, la parte más importante es la hidratación, ¿de acuerdo? Entonces, si tengo un bebito que está tolerando la vía oral, pues vamos a empezar, ¿verdad? Con que si está con lactancia materna, idealmente manejarle la hidratación con lactancia materna. O en el caso que el bebito no esté tan bien, ¿verdad? O que esté muy deshidratado, generalmente podemos empezar, de acuerdo, con hidratación IV. Sin embargo, sí se recomienda, ¿verdad?, que hagamos una restricción al 80% de los requerimientos. Esta parte es importante, nada más como para recordar, acordarnos que en pediatría nosotros manejamos, ¿verdad?, el uso de soluciones a través de cuánto pesan los chiquitillos. Acordamos que de los 0 a los 10 kilos, ¿verdad? Esa, un reto a 50 cc por kilo, no, 10 cc por kilo, y después eventualmente ya para llegar hasta el 80% de los requerimientos, ¿de acuerdo? La otra parte muy importante, mantenemos siempre el oxígeno suplementario, ¿de acuerdo? En todos los chiquitillos que estén con saturaciones por debajo de 92. Esa va a ser nuestra meta. Si eventualmente los chiquitillos no están saturando adecuadamente, están con dificultad respiratoria, pues habría que valorar a utilizar algún otro método para poder ayudarles a mantener saturaciones adecuadas. En bebitos chiquitillos, las medidas antirreflujo, súper importante, colocar, ¿verdad?, la cabecita siempre por encima del resto del cuerpo para ayudar a que esto no vaya a estar complicando un poco más a los chiquitillos. Y bueno, si ya están hospitalizados y vemos que realmente no han tenido una buena respuesta, pues definitivamente aquí la radiografía tórax sí va a jugar un papel más importante para ver, ¿verdad?, si tenemos una telectasia o, ¿verdad?, o está sobreinfectado haciendo una bronconeumonía sobreagregada o alguna otra dificultad, ¿verdad?, a nivel de respiratorio. Y lo que estábamos hablando con respecto a las nebulizaciones, si utilizamos la solución hipertónica del 3%, ahí les puse cómo se prepara, ¿verdad?, de 0.2 ml de NaCl al 4 molar con 1.8 ml de solución fisiológica para poder hacer la concentración de la solución hipertónica, que sí la podemos utilizar y que se ha visto que ha tenido mejoría en los pacientes hospitalizados, no tanto como para el manejo agudo inicial del chiquitito. Ok, entonces básicamente la parte que también nos interesa es si tenemos, ¿verdad?, el paciente que llega grave. Esos chiquititos generalmente van a llegar en mal estado general, van a llegar deshidratados, van a llegar letárgicos, van a llegar taquicárdicos, ¿verdad? Les ponemos oxígeno y tienden a no tener mejoría con la enazocálona o eventualmente con el reservorio, y es cuando se recomienda, según el protocolo, iniciar con una canona de alto flujo. Si a pesar de que están con la cánula de alto flujo no tenemos mejoría, pues es cuando ya debemos iniciar un poco más agresivos, empezamos con la toma de los gases y, ¿verdad?, y considerar ya lo que sería la ventilación invasiva con intubación o no invasiva en caso de que contemos con ella con CPAP, que aquí no contamos para los chiquitillos, por lo menos a nivel de pediatría, sí se maneja el CPAP a nivel de neonatos. Y obviamente pues estos chiquititos pues sí tendríamos que trasladar son tercer nivel de atención para el seguimiento de ellos. No sé si hay alguna pregunta por el momento con respecto a la bronquiolitis. Sí. Ok, si voy muy rápido me avisan, yo quiero hablar un poco rápido. Ok, entonces nuestra otra patología, de acuerdo, que también vamos a ver que se asocia muchísimo con la parte respiratoria, es por supuesto el asma, sobre todo en Costa Rica, que somos un país altamente alérgico y tenemos una población pediátrica sumamente asmática, y por eso es uno de los padecimientos que más manejamos a nivel de pediatría. Por eso siempre es importante volver a recordar de nuevo la definición, ¿verdad?, que va a ir con respecto al uso de los tratamientos que tenemos con estos chiquitillos. Entonces, básicamente, sí es muy importante recordar que el asma, ¿verdad?, es básicamente una enfermedad inflamatoria crónica, ¿verdad?, de las vías aéreas,
inferiores nuevamente, que lleva, ¿verdad?, a producir episodios agudos de sibilancia, de tos, de opresión de pecho, que los chiquititos se quejan de dificultad respiratoria, y que, ¿verdad?, es la enfermedad crónica más frecuente en los servicios de emergencias, por lo menos a nivel de la parte pediátrica. Que es importante, ¿verdad?, que si es una obstrucción de la vía aérea, que es reversible, y básicamente, ¿verdad?, la razón que es reversible es porque se nos da inflamación y edema de los músculos bronquiales y se nos dan tapones mucosos que podemos revertir eventualmente con el tratamiento. Entonces, básicamente, según el protocolo, ¿verdad? Vamos a tener diferentes tratamientos según las horas que nosotros hemos manejado. Pero a nivel de tratamientos, sí, nuestro primer objetivo siempre durante la crisis va a ser revertir de la forma más rápida que podamos la broncoconstricción, ¿de acuerdo? Que está produciendo, ¿verdad?, la inflamación de la vía aérea, y eso está produciendo entonces que tengamos disminución a nivel de los niveles de oxígeno y que nos pueden dar muchas complicaciones. Entonces, al igual que la bronquiolitis, nuestro tratamiento va a ser el oxígeno, ¿de acuerdo? El paciente que está hipoxémico, ¿verdad? La idea es, si miramos, volver a recalcar, chiquitillo que llega asmático con dificultad respiratoria, ¿verdad? Pues y si parte importante va a ser empezar a colocarle los broncodilatadores, pero si ustedes ven que está desaturado, pues parte importantísima va a ser esa colocación inicial de oxígeno para realmente ayudar a este paciente a que no lo tengamos ahí nebulizándose continuamente, pero desaturado igual, porque no vamos a tener franca mejoría con ellos. Y la otra parte, ¿verdad?, principal desde primera línea van a ser los broncodilatadores, ¿verdad? Sobre todo los dos, ya sea vía nebulizado o inhalado, ¿verdad? Básicamente en esta primera hora que nosotros siempre hablamos de mantener a los chiquitillos, sobre todo ahora en la época COVID, ¿verdad? Se utiliza el espaciador, donde básicamente el espaciador de cada 20 minutos, ¿verdad? En 3 ocasiones en esta primera hora. Mari, disculpa un Y momentito. luego cada 4 horas. Ahora, si ya tenemos el paciente hospitalizado y todo lo demás, ¿verdad? Pues ya no lo vamos a usar con espaciador, lo vamos a tener nebulizándose. Bueno, estábamos hablando un poquitito de salbutamol, que ya vamos a retomar eso bien en el protocolo, que se explica bastante bien para que lo tengan en orden, ¿de acuerdo? Era básicamente ahorita con el uso de los medicamentos de primera hora. Estábamos hablando un poco del bromuro de pratropium, que básicamente, ¿verdad? Sí, los estudios han demostrado que sí los pacientes presentan importante mejoría clínica y eso nos va a hacer una importante disminución a nivel de hospitalizaciones en crisis moderadas a severas. Básicamente, la razón que utilizamos el bromuro de pratropium es porque nos va a dar una relajación importante del músculo liso, ¿de acuerdo? Pero sí no debe utilizarse por más de 36 horas seguidas, ya que se ha demostrado que no tiene beneficio el uso por más de 3 días. Entonces, básicamente, vamos a hospitalizar a los chiquitillos. Vamos a empezar con nebulizaciones de salbutamol y de bromuro de pratropium, pero al tercer día ya se suspenden porque realmente no se ha visto que el uso continuo de los anticolinéricos nos vaya a ayudar más ahí de los primeros 3 días. Con respecto al uso de los esteroides, sí se ha documentado, ¿verdad?, que el uso temprano de los esteroides sistémicos va a asociar un menor tiempo de hospitalización, sobre todo porque nos van a ayudar a la parte de inflamación de la vía aérea, sobre todo disminuyendo la secreción mucosa y regular la producción de citocinas, que si recordamos la parte de la definición del asma, ¿verdad?, es todo esto lo que nos pasa, ¿verdad? Es todo un componente antiinflamatorio que tenemos que tratar de disminuir y es ahí donde los esteroides vienen a jugar un papel muy importante con respecto al manejo del asma en los pacientes asmáticos. Por eso, ¿verdad? Básicamente, si vamos a tener un paciente que lo vamos a manejar ambulatoriamente, por ejemplo, que nos llega a emergencias, se nebulizó unas 2 o 3 veces, tuvo franca mejoría clínica, está con saturaciones adecuadas, pero si presentó una crisis de broncoespasmo, siempre es importante, ¿verdad?, mandarla a la casa con su dosis de esteroide, ¿verdad?, de 1 miligramo por kilo por día por unos 5 días,
para tratar de evitar, ¿verdad? Que no vuelvan para el próximo día o que estén, ¿verdad? En este proceso, porque acuérdense que tienen que disminuir un poco la parte inflamatoria y sí es importante, ¿verdad? No solo mandarlos a la casa después de nebulizados sin ningún tipo de tratamiento. Y la parte a nivel hospitalaria, generalmente lo que vamos a utilizar va a ser el uso de la metilprednisolona, ¿de acuerdo? A 1 miligramo por kilo cada 6 horas. O también, ¿verdad? Pues tenemos también el uso de la dexametasona, que básicamente sería 0.1 miligramos por kilo. Pero ya vamos a ver el protocolo donde básicamente, ¿verdad? Les explica claramente cuáles las dosis que vamos a utilizar. Con respecto a los medicamentos de segunda línea que tenemos en el uso, ¿verdad? De las crisis asmáticas, nuestro medicamento que actualmente estamos utilizando es el sulfato de magnesio, ¿de acuerdo? Funciona básicamente como un efecto broncodilatador, perdón, y los estudios nos han demostrado que sí tiende a disminuir, ¿verdad? La hospitalización prolongada o muchas veces tener que hospitalizar a estos chiquitillos. Lo que sí es importante es que sí está restringido en chiquitos mayores de 2 años. Generalmente las dosis iniciales son de 25 a 75 miligramos por kilo. Por lo general, nosotros lo utilizamos a 50 miligramos por kilo. Eso sí, con un máximo de 2 gramos. Y en caso de que fuera necesario utilizar una segunda dosis, se puede utilizar. Eso sí, ¿verdad? Hasta después de 6 a 8 horas y siempre y cuando estemos controlando los niveles de magnesio para evitar, ¿verdad? Que estemos produciendo ahí una hipermagnesemia. Y previamente, por lo menos cuando yo era residente, sí utilizamos mucho las metilxantinas, ¿de acuerdo? La famosa aminopilina, pero que actualmente en los últimos estudios pues se ha recomendado que debido a sus efectos secundarios ya no se recomienda el uso de las crisis agudas. Se puede utilizar, pero ya no es nuestro medicamento de segunda línea de tratamiento inicial. Y bueno, cuando lo utilizamos, se utilizaba 6 miligramos por kilo. Este aquí, pues sí es el protocolo como tal de la evaluación inicial con respecto al asma, ¿verdad? Vean que viene como con cuadritos, muy fácil de utilizar, básicamente dependiendo a qué tipo de paciente es el que nos estamos enfrentando, ¿verdad? Si se trata de una crisis leve, si ya es más grave o, bueno, si claramente, ¿verdad? Ya el paciente está casi que en paro respiratorio, por así decirlo. Recordar entonces, vean qué bonito viene con respecto a si es leve, moderado, ¿verdad? Y nos divide a los chiquitillos de 1 a 5 años y después a mayores de 5 años. Esta es la parte que yo les decía, bueno, ¿cómo lo utilizamos? Entonces, si vamos a utilizar el espaciador, vean que el salbutamol podemos usar 4 inhalaciones con espaciador cada 20 minutos en esta primera hora. O si lo vamos a nebulizar, entonces si es chiquitillo, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar 0.5 cc de salbutamol nebulizado con 2.5 de solución fisiológica cada 20 minutos en esa primera hora. Entonces vamos a usar, ¿verdad? Vamos a usar 3 nebulizaciones en esa primera hora para tratar de ayudar al chiquitillo a liberar ese broncoespasmo. Ahora, si el chiquitito es más grande, podemos utilizar en vez de 4 inhalaciones con el espaciador, hasta 6 inhalaciones cada 20 minutos, igual en esa primera hora, sobre todo si no tenemos todavía el resultado de la prueba COVID. O, ¿verdad? Si ya lo vamos a nebulizar, ya es un chiquitillo más grande, ya podemos usar 1 cc de salbutamol con 2 cc de suero fisiológico, de nuevo, cada 20 minutos por esa primera hora. Lo otro que es importante en esta primera hora es el uso de los esteroides, ¿de acuerdo? Vean que el uso de la prednisolona, si está tolerando la vía oral, funciona exactamente igual que el uso de la dexametasona, y si está tolerando vía oral, podemos empezar con el uso de la prednisolona vía oral a 1 a 2 miligramos por kilo de esa primera dosis. O eventualmente, ¿verdad? Utilizar la dexametasona a 0.1 miligramos por kilo, que ya habíamos dicho que también se puede utilizar. Ahora, si ya tenemos un paciente que viene mucho más grave, ¿verdad? Que ya de nuevo le está costando hablar, no está diciendo suficientes frases, está utilizando músculos accesorios, está taquicárdico, taquimeco. Vean que también tenemos la tablita que había mencionado antes con respecto a la frecuencia cardíaca y las frecuencias respiratorias, ¿verdad? Mencionando que la frecuencia es por encima de 40, ¿verdad? Ya generalmente nos dicen, ¿verdad? Que los chiquitillos están con dificultad respiratoria. Bueno, los chiquitillos, ¿verdad? Mayores de 5 años que ya vengan taquimédicos con más de 20 respiraciones por minuto. Entonces, en ese paciente, pues ya igual, pues empezaríamos, ¿verdad? Con las nebulizaciones al igual de salbutamol y podríamos agregarle, ¿verdad? Hasta la Atroven, que vimos que sí, ¿verdad? Tiende a mejorar, que ahí viene básicamente donde ya utilizamos en chiquitillos que están más graves el uso de la Atroven, que está también dentro de los medicamentos de primera línea para ayudar a ver si ese chiquitillo pues lo podemos sacar. Y, ¿verdad? Si ya ese chiquitito pues estuvo grave, está necesitando oxígeno y tenemos que hospitalizarlo, ya podríamos utilizar el uso de los esteroides.
ya lo hablamos un poquitillo, ¿verdad? Dijimos que actualmente estamos utilizando muchísimo la metilprednisolona. Vean que la dosis inicial es una dosis STAT de 2 miligramos por kilo, máximo 60 miligramos por kilo. Y luego, pues ya lo utilizaríamos a 1 miligramo por kilo. Y se utiliza este esquema ya en la parte hospitalizado, ¿de acuerdo? Donde, ¿verdad? Inicialmente lo tenemos el esteroide utilizado cada 6 horas en este primer día. Posteriormente lo pasamos a cada 12 horas en el segundo día y eventualmente para el tercer día ya solo lo utilizamos una vez al día tratando de disminuir, ¿verdad? La dosis de los esteroides. O, ¿verdad? Eventualmente si no tenemos la metilprednisolona podríamos utilizar la dexametasona igual a la misma dosis de 0.1 miligramo por kilo cada 6 horas. Es raro, ¿verdad? Chiquitillo que va a llegar asmático con, ¿verdad? En franca dificultad respiratoria, sí los hemos tenido, ¿verdad? Básicamente es un chiquitillo de sala de shock. En algunas ocasiones se utiliza lo que es la nebulización continua de salbutamol, pero, ¿verdad? Generalmente esto sí hay que tener mucho cuidado y generalmente lo manejamos ya en lo que es más en cuidados intensivos o ya pacientes que van a estar monitorizados. Eventualmente, ¿verdad? Pues parte de la residencia, lo primero que uno le dicen a uno es trate de evitar sobre todas las cosas intubar a un asmático por todo lo que estoy mencionando con respecto a sus características fisiológicas y que realmente es muy difícil posteriormente detectar a estos pacientes que sea del oxígeno y todo lo demás. Y la otra parte que queríamos hablar un poquitito del protocolo es qué hacer, ¿verdad? Luego de esta primera hora. Por eso les decía que es súper importante esta primera hora. Si los pacientes llegan igual con dificultad respiratoria, no tengamos miedo de ponerles el oxígeno. Esto les va a ayudar eventualmente para ver si eventualmente se pueden ir a la casa o si van a necesitar hospitalizarse, ¿de acuerdo? Con respecto a la segunda hora, ¿verdad? Sobre todo en los casos de los pacientes que no han tenido mejoría, ¿verdad? Pues si ya, aunque habían sido leves, ¿de acuerdo? Podemos empezar el uso del bromuro de pratropium para tratar de ver si tienden a mejorar y eventualmente se pueden ir a la casa. Pero básicamente es importante decir, ¿verdad? Que si ya el paciente recibió más de 6 nebulizaciones y todavía no ha sido comentado con nosotros en pediatría, pues por favor no lo comenten, ¿verdad? No nos gusta, ¿verdad? Tener esos chiquitillos que llevan 8, 9, 10 nebulizaciones puestas y todavía no sabemos nada de ellos. Generalmente si ya estamos empezando, ¿verdad? La segunda hora de nebulizaciones y el paciente no ha mejorado, pues sí sería importante comentarlo con cualquiera de los pediatras que estamos para ver que valoremos el caso, a ver si realmente va a ser importante ya mejor hospitalizarlos para el manejo de ellos mismos. Nuevamente, si ya para la tercera hora no ha tenido ninguna mejoría, pues sí, definitivamente la indicación va a ser hospitalizar. Básicamente, ¿verdad? Les vamos a utilizar las mismas nebulizaciones con los mismos medicamentos, pero ya el paciente hospitalizado, generalmente con oxígeno, ¿verdad? Y esperando que no vayan a necesitar ninguna otra cosa. Al igual que los chiquitillos con bronquiolitis, empezamos siempre con la socardia, nunca más de 2 litros por minuto. Eventualmente, si necesita un poco más de apoyo a nivel de oxigenación, nos podemos pasar al Venturi o eventualmente al reservorio de oxígeno, ¿verdad? Donde les podemos dar hasta 10 a 15 litros básicamente. Y si persistiera con dificultad respiratoria, pues definitivamente habríamos que ver, ¿verdad? Pues sí, definitivamente una radiografía de tórax para ver si estamos enfrentándonos a algo más que una simple crisis asmática, ¿verdad? Una bronconeumonía sobreagregada, un derrame, ¿verdad? Pues muchísimas otras complicaciones que se nos pueden dar en los pacientes asmáticos, pero no es la idea de esta charla. Pero básicamente sí, ¿verdad? Tener muy claro, ¿verdad? Cuáles son las ideas con respecto al protocolo, qué utilizar, cuándo utilizarlos, ¿verdad? Y básicamente, pues, sí estar muy pendiente con respecto al manejo de estos chiquitillos. Siempre importante, ¿verdad? Decirles a los papás que todos los medicamentos que nosotros utilizamos en respecto al asma, pues sí, tienen sus efectos secundarios. ¿De acuerdo? Es bastante frecuente, sobre todo los chiquitillos que tal vez han nebulizado 6, 7, 8 veces, ¿verdad? Que empiezan con náuseas, vómitos, ¿verdad? Secundario mismo del salbutamol, van a tener taquicardia, pueden tener tremors, pueden tener cefalea, pueden tener hipocalemia. Entonces, por eso estos chiquitillos que han sido muchas veces nebulizados, muchas veces vamos a tener efectos secundarios del salbutamol, que hay que estar muy pendientes. Y que entonces la recomendación inicial sería suspender el salbutamol hasta que desaparezcan los síntomas. Y, ¿verdad? Con respecto a las nebulizaciones continuas de salbutamol, ¿verdad? Nunca se les debería adicionar nada más que salbutamol. Esa es la recomendación actual. Por lo menos en mi tiempo de residencia uno podía mezclar antes salbutamol con el Atrovent. Actualmente no se recomienda eso, se recomienda solo poner el salbutamol solo, al igual que el Atrovent solo por sí solo. Y, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Lo que les hablaba un poquitillo, que si ya recibimos las dosis de sulfato de magnesio y el paciente todavía está muy mal, pues sí es ahí cuando podríamos utilizar el uso de la aminofilina, aunque realmente ya no se está utilizando tanto. Hablamos también, ¿verdad? Con el uso de los esteroides,
¿verdad? Que si ha estado recibiendo esteroides en el lugar o si está, ¿verdad? Con acción prolongada en los últimos 15 días, pues siempre es importante ver, ¿verdad? Los efectos secundarios con respecto a los esteroides y no utilizarlos a dosis altas prolongadas. Ya hablamos un poco del uso del sulfato de magnesio, ¿verdad? Que generalmente no más de una dosis, aunque vimos que sí la podríamos utilizar en caso necesario. Y lo que hablamos de la aminofilina, que actualmente ya no la están recomendando, ¿verdad? Por algo más de toxicidad, aunque si tenemos una crisis de difícil manejo, ¿verdad? Se podría utilizar como tratamiento de tercera línea. Y básicamente, otra recomendación con respecto a los usos de los laboratorios, que, ¿verdad? Todo paciente que ingresa a sala de shock, ¿verdad? Pues sí deberíamos, ¿verdad? Ver cómo andamos con la parte de electrolitos y líquidos, sobre todo para ver qué tipo de solución podríamos utilizar en estos pacientes. Y ya como el último mensajito, pues ya estamos en época COVID, también existe un protocolo con respecto a la vía aérea en el manejo de estos pacientes. Yo creo que Julie lo tocó un poquitillo, pero pues es lo mismo, ¿verdad? Básicamente en todos estos pacientes respiratorios que nos están llegando, ¿verdad? Si es sospechoso o está confirmado, pues sigue siendo lo mismo, ¿de acuerdo? Saturaciones por debajo de 92, ¿verdad? Nasocánula, pues en caso de que no haya mejoría, pues colocamos al reservorio y básicamente, ¿verdad? Eventualmente si necesitaran lo que es el CAF o eventualmente llegar a lo que sería la intubación y todo lo demás que la doctora Montenegro nos habló la semana pasada. Y eso sería. No sé si hablé muy rápido, si tienen alguna duda o algo no quedó claro. Bueno, muchísimas gracias. Vieras que una de las compañeras lo que tiene una duda es en la parte de los sueros, en cuánto es que se calcula la solución. Vamos a ver, generalmente depende del peso de los chiquitillos, ¿verdad? Entonces, básicamente nosotros tenemos a los chiquitos que de acuerdo al peso usamos las soluciones de mantenimiento. Básicamente actualmente la solución de mantenimiento que generalmente utilizamos se va a hacer la solución 77, ¿de acuerdo? Y esta solución pues se basa de acuerdo al peso de los chiquitillos, los primeros 10 kilos, los segundos 10 kilos y los kilos aparte de los primeros 20 kilos, de acuerdo a eso. Sí, entonces, básicamente, ¿verdad? Si tenemos a un chiquito de 10 kilos, ¿verdad? Sabemos que van a tener por lo menos 1000 cc por día, ¿de acuerdo? Si ya los siguientes 10 kilos los tocan a 50 cc por kilo y ya después de más de 20 kilos, cada kilo adicional van a ser a 20 cc. Entonces, nosotros ya sabemos si tenemos a un chiquitillo de 20 kilos que mínimo de solución para hacer un 100% van a ser 1500 cc. Pero si lo vamos a restringir, entonces, estoy hablando muy rápido, es que a veces es más fácil como con un papelito. No sé si la parte de soluciones también las podríamos tocar como para hacerlo un poco más fácil y hacerles como ejemplos como para que sepan bien y cuando decimos que si al 100% o al 80%, porque como les decía, si tenemos un chiquitillo que pesa 20 kilos, le tocaría 1500 cc para 24 horas. Esos 1500, si lo vamos a hacer al 80%, básicamente es 1500 por 80%, ¿verdad? Vamos a saber que restringido nada más le vamos a poder pasar 1200 cc al día en vez de los 1500 que le correspondían para mantenimiento. No sé si me... Yo creo que, bueno, me acaban de poner que casi no se entiende porque había como un tipo de interferencia, pero eso lo podríamos revisar en otra clase, ¿verdad? Como decía Mari, es más fácil llegar como con un papel y explicarlo de esa forma para así poderlo entender porque es más práctico. Okay. ¿Verdad? Porque digamos, me parece que como que a veces como que se va la señal. Creo que Sí. se le entendía, pero a la vez como que quedaba cortado. Ajá. De hecho, yo creo que me quedé como cortada, ¿verdad? Creo que es como la señal en general del hospital que está un poco baja. Ok. Pero sí, podríamos hacer soluciones definitivamente para otra de las presentaciones.
Ok. Bueno, más bien, muchísimas gracias, doctora, por toda la información. Me parece que es sumamente importante. Si tienen alguna duda en cuanto al manejo de la crisis de asma o de la bronquiolitis, pueden levantar ya sea la manito o colocarlo vía por chat. Una de las cosas que nos explicaba la doctora es la importancia, o digamos, por ejemplo, ahorita que estamos con una época de COVID, es muy importante el uso del espaciador, eh, porque se supone que la primera elección es realizar las nebulizaciones de esta forma. Entonces, si utilizamos el espaciador a la hora de hacer las inhalaciones, el medicamento va a entrar en los pulmones y no se va a alojar en la boca. Y en muchas ocasiones lo que se ha observado es que no manejan lo que es el espaciador. Entonces solamente le dan lo que es lo que es el frasquito, digamos, de las inhalaciones al paciente. El paciente llega, se las coloca en la boca de una vez y va a quedar lo que es el medicamento en la boca. No, el puff que estamos administrando, nadie nos va a certificar que ese medicamento va a llegar a los pulmones. El uso del espaciador va a permitir que sea inhalado, ¿verdad? Que se haga un aerosol, lo que es el salbutamol, la beclometasona o el atroven, para así poderlo, para así que pueda llegar al usuario. Y no solamente, por así decir, en niños se deben de usar los espaciadores, se deben de usar también en personas adultas, ¿verdad? No hay una edad límite. Lo que sí sabemos es que hay pocos, contamos con diferentes o con muy poco insumo, pero sí es importante la educación que nosotros le damos a los usuarios, porque lo ideal sería que toda persona asmática tuviera su espaciador para que le pueda ser efectivo, porque muy probable nosotros le preguntamos a una persona asmática cómo se coloca lo que son las inhalaciones y dice que directamente en la boca. Entonces, es muy probable que por esa razón el usuario esté mal controlado, ¿verdad? Porque el medicamento le está llegando a la boca, no está haciendo un aerosol y entonces no está funcionando en sus pulmones, ¿verdad? Entonces, importante la parte de enfermería. Nosotros, eh, como atención y cuidado directo, debemos de saber los protocolos, porque en caso de que no, tal vez no esté reaccionando bien, puede ser que tal vez no se esté realizando el protocolo adecuado, ¿verdad? Entonces, por eso es importante el manejo, saber cuál es el protocolo que sigue, ¿verdad? Y por así decir, así poder llegar a los usuarios de una forma adecuada. Nos dicen algunos compañeros, por ejemplo, que es difícil a veces con las mamitas y que por eso en muchas ocasiones se termina en sala de shock. Exactamente, ¿verdad? Lo que dice Lina es correcto, que la mayoría no sabe usar el dispositivo pese a la información que se le da. Exactamente. Eso es una de las cosas que debemos de enfocarnos la parte de enfermería, ¿verdad? Educar al paciente y explicarle que no es solamente llegar y ponerse en la boca el dispositivo, ¿verdad? Porque las personas no saben cómo es el manejo adecuado. ¿Verdad? De hecho, los neumólogos llegan y le preguntan a uno cuál es la edad ideal para utilizar el espaciador y no tiene edad. Es exactamente de bebés hasta personas adultas, ¿verdad? Para que pueda llegar y se pueda usar de una forma adecuada. Si tienen algún comentario, les agradezco muchísimo.
la atención el día de hoy, pese a algunas interrupciones en cuanto a la parte de las tecnologías, ¿verdad? Esa es una de las cosas que tenemos que llegar a improvisar. Le agradecemos también a la doctora por esta maravillosa información que nos ha dado del refrescamiento. Muchísimas gracias. La otra semana los vamos a esperar también, igual el jueves a las 10 de la mañana. Muy probablemente vamos a enfocarnos también en algunos temas, por ejemplo, en los temas de las soluciones. Va a ser muy probablemente va a ser otra charla, ¿verdad? Para otro día. Igual, si tienen temas, ¿verdad? Que sean de mucho interés y que necesitamos actualizarnos y un refrescamiento, me pueden llegar a saber, ¿verdad? Para así poder programar estas charlas. Bueno, chicos, les agradezco muchísimo por la atención y por la asistencia del día de hoy. Muchísimas gracias.